Triste noticia, ya saben, creo que todos, que pues la hermana Marta falleció, pero pues también dentro de todo, pues sabemos que se fue con el Señor, entonces en realidad pobres de nosotros, porque nos quedamos aquí. Así que siempre me gusta mucho ese texto de Tesalonicenses, donde dice que nosotros no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza, ¿sí? En Cristo hay esperanza y la muerte es parte de la transición solamente, ¿no? Entonces, pues ella ya está con el Señor, hay que estar orando por su familia para que Dios traiga consuelo y puedan, pues, también caminar en el Señor y alcanzarla en el reino. Bueno, pues vamos a lo nuestro. Recordamos que Filipenses nos dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Eso implica que durante nuestra vida vamos a ser procesados y perfeccionados, ¿sí? Dios va a tratar con nosotros de muchas formas para forjar a Cristo en nosotros. Ese es lo hemos platicado varias veces, ese es el propósito supremo para nosotros, que Cristo sea formado en nosotros. Pablo dice, creo que a la iglesia de los Gálatas, dice, por los cuales dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿no? Entonces, ese debe ser nuestra mayor meta en la vida, porque es el mayor propósito de Dios para nosotros, formarnos conforme a la imagen de su Hijo. Durante ese proceso vamos a pasar diversas pruebas y dificultades, ¿sí? No significa que todo será difícil y negativo toda la vida, pero sí habrá momentos en nuestra vida complicados, va a haber momentos de prueba que van a ser más difíciles que otros, pero durante todo el tiempo vamos a ser procesados. También dentro de los procesos que llevemos, vamos a encontrar bendición y bienestar durante el proceso. Eso es algo hermoso. Puede haber momentos complicados, pero en Cristo seguimos teniendo gozo, seguimos teniendo paz y sigue habiendo bienestar, aunque todo se esté derrumbando muchas veces. Entonces debemos tener claro que vamos a ser procesados, que habrá pruebas en el trayecto, pero si nos mantenemos fieles y firmes en Él, vamos a encontrar gozo y paz y bendición aún durante esa aflicción, ¿sí? Y hay algo muy hermoso. Jesús dijo, antes de irse, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí creemos eso? Bueno, hay que creerlo y hay que abrazarlo, porque a veces como que se nos llega a olvidar a algunos. El tema de hoy se llama Dios en el proceso. Y vamos al libro del Génesis, ahora sí se las puse fácil a todos. Primer libro, no hay que buscarle, solo hay que buscar el capítulo. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, verso 1. Voy a dar lectura. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oigan ahora este sueño que he soñado.
He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y de sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vamos a orar. Señor mío, ponemos este tiempo delante de ti para que tú seas quien nos llene de tu gracia, de tu favor, de tu sabiduría, que seas tú guiándonos, instruyéndonos, y que sea tu espíritu trayendo toda verdad y convicción a nuestros corazones. Te pedimos que dirijas y que seas tú quien nos guíe en todo momento, Padre, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver un poco la historia de José el soñador. Es una historia extraordinaria y no vamos a ver todos los detalles porque pues, no podría ser una enseñanza sino en varias, o a menos que nos aguantemos aquí un par de horas. Pero pues es una historia muy bonita. Les recomiendo que la lean, si no la conocen bien, la estudien. Hay mucho aprendizaje, ¿sale? Yo les voy a dar nada más un panorama de la historia de José. Aquí el texto nos dice que José tenía 17 años, era un jovencito, y era pues el favorito, ¿no? Tenía la túnica de colores y pues sus hermanos pues obviamente no lo querían a causa de eso. Entonces llega un momento en que Jacob manda a José a buscar a sus hermanos, no sabía dónde están, se pone a buscarlos hasta que llega a Dotán, y cuando ellos ven que viene su hermano, hacen un complot para matarlo. Empiezan a ponerse de acuerdo: vamos a matar a este soñador, ahora sí, de una vez por todas, ¿no? Rubén les empieza a tratar de persuadir de que no lo hagan, y de repente, no sé, en algún momento Rubén no está en la ecuación, y de repente cuando llega, pues le echan mano y lo ponen en una cisterna. Y Judá es el que tiene la idea de decir: ven unos ismaelitas, dice, vamos a venderlo, no lo matemos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo venden y se lo llevan de esclavo, ¿sale? Sucede que llegan con su papá, le dicen, agarran la túnica de colores, la manchan de sangre, mira, reconoce si es la túnica de tu hijo, lo dan por muerto y ya. ¿Les parece justo o injusto? Injusto, ¿no? No es algo nada agradable, ¿ok? Después, José es vendido como esclavo, lo llevan a Egipto, se lo venden a Potifar. Pero aquí empieza la parte padre, que dice que José era esclavo de Potifar, dice, y el Señor estaba con él. Esa frase hay que guardarla siempre, ¿sí? Entonces, José es un hombre que Dios estaba con él y empieza a hacer su labor de esclavo ahí en la casa de Potifar, y se vuelve tan importante que se vuelve el mayordomo, y por causa de José, Dios empieza a bendecir a Potifar, empieza a vender todo lo que tiene, ¿sí? O sea, gracias a José, gracias a que Dios estaba con él, y gracias a la devoción de José, al servicio de José, a la fidelidad de Dios, de José a Dios, empieza a servir, entonces empieza a ser bendecido, llega a ser el principal de la casa, ¿sí? O sea, Potifar llega al punto en que pone a cargo de José todas las cosas. Y hasta ahí podríamos pensar así de, bueno, pues al menos esa injusticia que vivió por sus hermanos y todo, pues ya él está en paz, tiene una buena vida. Así de, pues no, porque la esposa de Potifar empieza a echarle el ojo y de repente le insiste en estar con él, fiel a Dios, dice, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Dice, y contra mi amo.
Entonces huye, pero cuando huye de las garras de la mujer, pues le quita la ropa y sale desnudo con tal de huir. Y entonces, pues la mujer dice, mira, esto trató de abusar de mí. ¿Y qué tenemos? Otra injusticia, ¿no? Entonces de repente a José lo meten en la cárcel. O sea, José viviendo de injusticias. Entonces otra vez, otra injusticia terrible. Ya por fin le estaba yendo bien, ya por fin estaba en una vida más bonita y lo meten a la cárcel. ¿Qué sucede en la cárcel? Otra vez la misma frase. Y Dios estaba con él. Entonces en la cárcel empieza a servir y a hacer lo que él sabe hacer, honrar a Dios. Y entonces en la cárcel él sirve y atiende y llega a un punto en que el carcelero le delega toda la cárcel, dice, y ya no se tenía que preocupar por nada porque José estaba a cargo de todo y era muy diligente, ¿no? De repente llegan el copero y el panadero, tienen un sueño, están afligidos, José lo detecta y José les interpreta los sueños y resultan ser correctos. ¿Sí? Al copero lo restauran al tercer día y al panadero cuello al tercer día. Se cumple. Entonces José le dice al copero, cuando pase esto, dice, acuérdate de mí, dice, porque yo estoy aquí, no hice nada, es más, no hice nada desde allá, ¿no? Entonces, échame la mano, habla por mí. ¿Qué sucedió? ¿Alguien se acuerda qué sucedió inmediatamente? ¿Cuánto tiempo? 2 años. El copero fue restaurado, la profecía se cumplió, así, y se olvidó de José, nomás 2 años. 2 años más para añadirle. ¿Qué sucede después? Entonces, Faraón tiene los sueños de las vacas, del trigo, donde son 7 años de abundancia, 7 años de escasez, de hambruna terrible, y José le interpreta los sueños correctamente, y llega un punto en donde José le dice qué es lo que debe hacer. Esto es bien importante porque José le dice, a ver, ahora escucha lo que tienes que hacer. O sea, le está dando instrucciones a Faraón. Un esclavo hebreo le está dando instrucciones a Faraón. Tienes que guardar los 7 años, ponte a guardar, para que los 7 años de escasez, ¿no? Porque Dios te lo está anunciando y viene ya. ¿Y qué le dice Faraón? Dice, y José le dice, pon a un hombre prudente, sabio, para que haga estas cosas y para que te ayude. ¿Y qué hace Faraón? Dice, ¿hallaremos a alguien así que tenga el Espíritu de Dios en él? Y entonces lo nombraron a él, lo proclaman, ponen su carro, ropaje y lo proclaman. Y él se vuelve el gobernador de todo Egipto. La máxima autoridad de todo Egipto después de Faraón. ¿Saben cuántos años pasaron? De que fue vendido a los 17 a que fue gobernador de Egipto. ¿No? 13 años. Tenía 30 años cuando fue gobernador. 13 años de proceso. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se vuelve autoridad, la autoridad máxima, pasan 7 años de abundancia, él acumula de una manera muy diligente y tiene se casa, tiene 2 hijos ahí. Y después empiezan los años de hambre y pasados los 2 años de hambre, ¿quién llega a Egipto? Sus hermanos. Ahora, fíjense esto es importante porque la respuesta de José al inicio es dureza. Se puede entender, ¿no? Creo que todos lo podemos entender, pero él no responde, él responde con dureza, él los ve y se contiene y se porta rudo, se tiene que ir a llorar en privado y de repente ya se queda con Simeón, manda a los hijos a traer a Benjamín, quería ver a Benjamín porque era su único hermano
de mamá y papá. Jacob los retiene un rato porque no quería. El chiste es que regresa con Benjamín, él se goza, pero es discreto. Y ahí todavía mantiene dureza, les vende, los despide, pero les arma una treta para regresar a Benjamín y tratar de quedarse con Benjamín. Hasta que pasa algo muy importante. Entiende todo. José, de repente, en su dureza, su resistencia, y estaba luchando porque él se afligía y él lloraba, pero estaba luchando hasta que no soporta más. Vamos al capítulo 45. Ya les narré todos los capítulos anteriores. 45:1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: hagan salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservaros posteridad sobre la tierra, y para darles vida por medio de gran liberación. Así que no me enviaron acá a ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dense prisa, vayan a mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Fíjense, o sea, después de todo lo que vivió José, pero Dios estuvo con él. Dice, Dios estuvo con él, Dios estuvo con él. Y entonces, aunque al principio sí responde con dureza, de repente él entiende y ve todo el panorama y se da cuenta: esto fue la mano de Dios para este tiempo. ¿Sí? ¿Qué aprendemos de esta historia? Yo voy a centrar en 3 puntitos. Número 1, Dios tiene el control. Lo he dicho varias veces, nosotros no tenemos que decirle en una situación: Dios toma el control de esta situación. Dios tiene el control siempre, ¿sí? Dios no toma el control. Dios no pide permiso para tomar el control. No necesitamos decirle: Dios toma el control. Y Dios dice: no sé, está bien, lo tomaré. No, Dios tiene el control de las cosas todo el tiempo. Todo el tiempo. Nunca se le escapa a Dios el control. ¿Por qué? Porque Él es soberano sobre todas las cosas. ¿Sí? Dios estuvo con José todo el tiempo, pero no solo eso, José estuvo con Dios. ¿Sí? O sea, porque no es solo José, José también estuvo con Dios, José estuvo sometido a Dios. Cada situación, cada prueba, cada dificultad, Dios tiene el control. Dios no está ausente, Dios no abandona, Dios no nos deja, Dios acompaña todo el tiempo. Por eso esa frase que se repite: pero Dios, fíjense, o sea, José estaba vendido, ¿sí? Pero Dios estaba con José. Y lo metieron a la cárcel, pero Dios estaba con José. ¿Sí? Eso es maravilloso, porque nosotros vemos cómo hay un acompañamiento de Dios. Ahora, ¿José entendía las cosas? No, es como Job. O sea, Job de repente tiene una vida espectacular, es de los más ricos de todos lados, o sea, él está súper bien y de repente pasa algo en los cielos, Satanás con Dios hablando. Pero no es de balde que él te teme, ¿no?
Esa perfección que Él no es de balde, es porque tú lo has bendecido. Déjame probarlo. Y lo prueba, y lo prueba, y lo prueba. Y Él nunca niega a Dios. ¿Sí? Aún su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Y Él dice, hablas como una necia. ¿Job entendió algo? No. ¿En toda su vida habrá entendido? Tal vez no. ¿Sí? José sí lo entendió. Pero Job, ¿cómo habría de entender? O sea, ya cuando llegó al cielo con Dios, le dice, mugroso Satanás, ¿no? Pero mientras tanto, pues no iba a entender. Pero el punto es que Dios siempre estuvo ahí con Job. Dios siempre estuvo con José. Dios nunca abandonó a José y Dios no abandona a nadie. Ahora, aquí hay algo bien importante y depende es qué tanto conocemos a Dios. Este punto es bien importante porque si no conocemos a Dios bien, si no entendemos quién es Dios, si no entendemos cómo obra Dios, entonces respondemos. O sea, José pudo haber, si no hubiera conocido José a Dios, hubiera respondido algo así, ¿y dónde estás, Señor? ¿Y por qué permites esto? ¿Y por qué estas pruebas? ¿Y por qué me pasa esto? Esto no es justo. Y estaría lloriqueando y clamando y diciendo y reclamándole a Dios constantemente. Pero José conocía a su Dios. Y José siguió sirviendo a su Dios. O sea, lo venden de esclavo y él se vuelve el mejor esclavo que había existido. Lo meten a la cárcel de manera injusta y él se vuelve el mejor reo que había existido. ¿Por qué? Porque honra a su Dios, porque sabe quién es su Dios y porque a pesar de que no entiende las cosas, Dios tiene el control. Hay un texto de Jeremías muy bonito que voy a parafrasear, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia, porque esas cosas quiero. Eso es lo más importante para nosotros, conocer a Dios, conocer quién es Dios. Porque cuando tú entiendes quién es Dios, entiendes sus atributos, entiendes que tienes un Dios soberano, que tienes un Dios todopoderoso, que tienes un Dios misericordioso, amoroso, benevolente, paciente, omnipresente, y empiezas a entender quién es ese Dios, entonces, ¿qué pasa? Descansas. No es que no haya aflicción, no es que no duela, pero puedes descansar porque Dios tiene el control. El problema es cuando a veces nosotros tratamos de tomar el control, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasó con Abraham? ¿Y qué sucedió con Abraham cuando trató de tomar el control? Sufrimos las consecuencias hasta hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque a Abraham le dijeron, vas a tener promesa, vas a tener descendencia, no llegaba, y dice, pues vamos a solucionarle el camino a Dios. Y entonces le solucionaron el camino a Dios y ahora tenemos a los musulmanes que nos persiguen, ¿no? Por la falta de fe, por la falta de entendimiento de quién es Dios, el control de Dios. Dios tiene el control aunque no lo parezca. Y a veces decimos, es que Dios se le salió de control. Entonces no conocemos a Dios, no tenemos un concepto correcto de quién es Dios, porque a Dios no se le sale el control de las cosas, no se le sale de las manos, no se pierde las situaciones. Dios siempre mantiene un control sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué llegamos a decir, ¿por qué me abandonas, Señor? ¿Dónde estás ahorita, Señor? ¿Por qué no estás conmigo? Pero ¿quién dice que no está? ¿Solo vemos a Dios cuando somos bendecidos? Pero cuando pasamos situaciones ya no vemos a Dios. Dios ya abandonó. ¿Qué dijo Job respecto a eso? ¿Alguien se acuerda? También, pero también dice, ¿recibiremos solo el bien y no el mal? O sea, solo estamos listos para recibir todo lo bueno, pero no pasar la adversidad, no pasar la prueba. Yo recuerdo una vez
una pequeña anécdota. Estaba en una situación muy complicada y yo ya estaba queriendo arreglar las cosas para Dios. Y le agradezco mucho a Dios porque fue un momento que estaba cerca de tomar una mala decisión y Dios me trajo a un salmo. Dice, estad quietos y verán a Dios, verán su gloria, verán su poder, verán así de estar quietos. Entonces fue así, pero quédate quieto. Y fue así de, ni hables, ni digas, ni pío, quédate quieto y observa lo que voy a hacer. Entonces eso me dio paz, porque dije, es verdad, Dios tiene el control. Dios, o sea, Dios no está ajeno a nuestras situaciones, no está ajeno a nuestra aflicción. Y no es que Dios provoque lo malo necesariamente, ojo, hay que tener cuidado, no es que a veces son consecuencias, a veces son consecuencias de otras personas, a veces sufrimos daños colaterales, pero Dios tiene el control, sigue teniendo el control. Y Dios permite que pasen ciertas cosas y va a obrar. Pero es donde nosotros descansamos en Él. Entonces, Dios no abandona durante el proceso. ¿Sí? Nosotros estamos en un proceso de toda la vida, pero vamos a tener también procesos eventuales de temporadas, ¿sí? A veces procesos de años, a veces de semanas, a veces de meses, es variable. Pero Dios tiene el control, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado porque Dios procesó al pueblo de Israel, pero en su necedad y rebeldía y queja, ¿qué es lo que sucedió? Pasaron 40 años en el desierto. Vieron las maravillas de Dios, vieron la mano de Dios de manera espectacular, como nadie la había visto. Los sacó de la tierra de Egipto, todo lo que hizo por ahí, les dio pan, todo. ¿Y qué sucede? La necedad y la rebelión del pueblo. Y como consecuencia de no creer a Dios y no tomar el control, se pasaron 40 años en el desierto. Y aún así, en el desierto, Dios no los abandonó. Entonces a veces nuestra rebeldía o no entender el proceso, nos rebelamos a Dios y aún así Dios no abandona, ¿sí? Pero debemos, ¿por qué? Hay un texto muy hermoso en la carta a Timoteo donde Pablo le dice, si niegan a Dios, Dios los negará. Pero si son infieles, dice, Dios permanece fiel, porque Dios no puede negarse. Dios permanece fiel siempre. Dios no abandona. Y es algo que tenemos que entender. O sea, José pasó 13 años de proceso, de pruebas, de dificultades, sufriendo injusticias. José, o sea, imagínense José, un hombre que buscaba honrar a Dios en todo lo que hacía, buscaba hacer las cosas bien y sufría injusticias. Proceso por proceso, prueba tras prueba, dificultades. Pero aún así, en medio de las dificultades, Dios lo bendecía. Porque no se quedaba estancado. O sea, ¿se imaginan qué hubiera pasado con José? ¿Cómo sería la historia si José, en lugar de hacerse el mejor esclavo del mundo, vive de una manera miserable, lamentándose, victimizándose, con cierta razón? Mis hermanos así no me quieren, todos me odian, ¿sí? Y entonces siendo un esclavo mediocre, no hubiera pasado nada de esto, ¿sí? Entonces podría haber levantado otro, ¿no? Pero no hubiera pasado. Pero él no se lamentó, es que esto es injusto, esto no me lo merezco, es que yo... Y José era buena persona, José sí honraba a Dios. Y aún así le fue muy mal. ¿Por qué? Porque lo estuvo procesando Dios. Lo estuvo procesando Dios durante 13 años, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Dios estuvo con él todo el tiempo y Dios tuvo control de todo el tiempo. Eso es hermoso. Entonces, no importa lo que hayamos pasado, lo que estemos pasando, lo que pasaremos, Dios tiene el control. Dios no abandona el proceso.
Dios no nos abandona en ningún momento. Nosotros abandonamos a Él. Por eso decía yo, o sea, Dios estuvo con José, pero José estuvo con Dios. ¿Sí? Porque Dios estuvo con el pueblo de Israel en el desierto, pero el pueblo de Israel no estuvo con Dios. Por eso le fue como le fue. Por eso no entraron a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, si nosotros conocemos a Dios, quién es Dios, entender sus atributos y entender la persona de Dios, nos vamos a dar cuenta de algo. Podemos confiar en ese Dios. Podemos descansar en ese Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre todas las cosas y es todopoderoso. ¿Qué significa? Que Él tiene la capacidad de hacer lo que le dé la gana. ¿Hay imposibles para Dios? No. Dice la Biblia, Él llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque Él es Dios, simplemente y sencillamente. Él puede violentar el orden natural cuando le da gana. La definición de un milagro es justamente eso, algo que violenta el orden natural. Porque un milagro ya no tiene explicación, trasciende, entonces está violentando el orden natural. Ese es Dios. Porque Dios no está sujeto al orden natural. El orden natural está sujeto a nuestro Dios. Entonces, ¿podemos confiar en ese Dios? ¿Podríamos descansar en ese Dios? Sí, podemos hacerlo. Aunque la tribulación esté horrible, aunque las cosas se vean terribles, podemos relajarnos, descansar, decir, Dios tiene el control de todo absolutamente. No necesito entenderlo. No necesito entender el proceso, no necesito entender el propósito, no necesito entender la situación, no necesito entender nada. Solo necesito descansar en Dios. Y eso es fe. Fe es confianza en Dios. Y una fe firme es una fe que descansa en Dios. No se basa en lo que ve. Porque lo que ve nos deprime, nos ríe, está terrible, y la situación. Dios puede hacer lo que quiera. Es Dios. Segundo punto, algo que vemos aquí también que aprendemos es la fidelidad durante el proceso. ¿Qué pasó con José? Fue fiel todo el proceso. 13 años siendo probado y 13 años siendo fiel. Y se veían los frutos y Dios lo bendecía. O sea, ve, a mí me encanta esto porque José convierte la vida de esclavitud en bendición y termina siendo el líder de toda la casa de Potifar y señor de toda la casa de Potifar. O sea, dice que Potifar no se preocupaba en nada más que lo que comía. Todo lo demás estaba en manos de José y él no se preocupaba. Entonces, en lugar de que José tuviera un proceso de esclavitud terrible durante años, de miseria y así de, ay, es que pobre de mí, él lo convirtió en bendición. O sea, eso es algo maravilloso, porque José termina convirtiendo lo malo en bendición. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Y porque él está con Dios. Esa es la razón. Entonces, cuando entiendes quién es Dios, es más fácil ser fiel y es más fácil descansar en el proceso porque tienes confianza en ese Dios, tienes fe en ese Dios. No de que todo va a salir bien, ojo, porque eso no es fe. Ese le hemos dado otra connotación a la fe en nuestra cultura. Pero fe no es de que tengo fe que todo va a salir bien. No, eso no es fe, porque puede salir todo mal. La fe es que puedo descansar en Dios, aunque todo se caiga y aunque todo salga mal, sigo confiando en mi Dios, porque Él tiene el control. Eso es fe. No es así eso es optimismo. Todo va a salir bien, todo va a salir, hay que mentalizarse. No pienses mal y no lo digas y cancélalo. No, Dios tiene el control de todas esas cosas. Nosotros no tenemos el poder de transformar las cosas porque digamos, no digamos. Dios es el que tiene el control. Y entonces nosotros descansamos en eso. Dios sabe las situaciones, Dios sabe cada cosa, Dios conoce las pruebas, conoce las dificultades y Dios tiene el control. Y es lo que pasaba con José. José sabía quién era su Dios. A pesar de las injusticias, las pruebas complicadas, se mantuvo firme y cerca de Dios. Ese es algo para nosotros mucho que aprender.
En la prueba, en la dificultad, en las complicaciones, ¿dónde tenemos que estar? Pegados a Él, aferrados a Él, fieles a Él. Porque Él no nos abandona. Nunca Dios abandona. Nunca. Es algo que tenemos que tener muy claro. Si estamos en Cristo, Dios nunca nos va a dejar solos. Podemos sentir, podemos creer, el panorama puede verse así, pero Dios nunca abandona. ¿Sí? Entonces, la consecuencia de mantenerse cerca de Dios es que Dios está con él y es que hay un fruto, hay una bendición en la adversidad. José se vuelve el principal de la casa de Potifar y hay bendición para toda la casa de Potifar. ¿Sí? Se vuelve el principal de la cárcel y se vuelve bendición para la cárcel. ¿Sí? Siempre fiel a Dios. Se afirma, por medio de José, todo Egipto fue bendecido. Porque si no hubiera habido la dirección que hubo de José, el hambre hubiera expandido a todo el territorio, todo Egipto, obviamente. ¿Y cómo se mantuvo José? Firme, sirviendo, sin quejas, glorificando a Dios. Cuando le hablaban de los sueños, es decir, yo interpreto, no, es de Dios, no soy yo. Cuando Faraón le dicen que tú interpretas, no está en mí, es Dios. Él es el que dará la respuesta. ¿Sí? O sea, él glorificando a Dios, no a él. No decir, no, sí, sáquenme de la cárcel y van a ver cómo yo les echo la mano. No, él busca honrar a Dios todo el tiempo. ¿Cuál fue el propósito de José de todo su trato de durante 13 años? Necesitaba formarlo. Lo que leímos al principio fueron los sueños, la profecía de que se cumplió más adelante. ¿Qué sucedió? Todos sus hermanos se inclinaron a él. Se cumplió la profecía. ¿Cuál fue el propósito? Salvar a su pueblo y terminó salvando a Egipto, a todo Egipto. 7 años de abundancia terminó, y aún la administración de José fue espectacular, porque cuando ya los egipcios no tenían nada, dijeron, nuestras tierras, somos tus esclavos, haz lo que tú quieras. Dijo, no, yo les voy a dar grano, ustedes siembran, y la quinta parte va a ser para mí, y lo demás es para ustedes. Justicia, honrando a Dios todo el tiempo. Pero ¿qué sucedió? Dios tuvo que formarlo. Dios tuvo que prepararlo para ese tiempo. O sea, Dios no podía meterlo directamente a ser gobernador porque no tenía la madurez, no tenía la sabiduría, no tenía la humildad. Entonces, ¿qué sucedió? Lo metió a un proceso de nada más 13 años de dificultades, de dolor, de muchas cosas. Entonces, ¿qué sucedió? Lo formó, lo preparó justamente para ese propósito. Y aunque al principio se endureció con sus hermanos, imagínense, fue el impacto de recibirlos, el impacto, se endureció, al final entendió y glorificó a Dios y los consoló y dijo, es que ustedes no me mandaron, fue Dios, me mandó delante de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen el control, lo tiene Dios. Es lo que le está diciendo a sus hermanos. Ustedes no tienen el control de la situación, la tiene Dios. Dios permitió esto. ¿Para qué? Para lo que estamos viendo hoy. Hubo una formación. El rey David fue ungido rey de jovencito, pero pasaron muchos años antes de que llegase a ser rey. Y llegó a ser rey de Judá primero, y de una parte, y después ya de todo Israel. Fue un proceso, persecución, cerca de la muerte, muchas cosas, calumnias, etc. Entonces, no siempre vamos a entender el propósito de Dios en la prueba, pero confiamos en que todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios, conforme al propósito de hacernos como Cristo. Entonces, eso es bien importante, porque debemos entender que aunque tengamos un panorama, aunque la situación esté muy mal, Dios siempre va a sacar algo bueno de eso. Siempre. Pero es que pasó esto y eso. Dios va a sacar algo bueno. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios.
¿Qué podríamos esperar? Un hombre vendido como esclavo, después metido a la cárcel, o sea, ya de esclavo a la cárcel, ya pura injusticia. ¿Y qué termina siendo Dios? Gobernador de Egipto, todo Egipto. Tenía autoridad sobre todo Egipto. Él mandaba. ¿Quieren hacer algo? Chéquenlo con José. José manda. Faraón le decía a todo el pueblo, todo con José. Entonces, va a haber procesos, va a haber situaciones difíciles, algunos procesos cortos, algunos largos. Toda nuestra vida va a ser de procesos, pero sí depende mucho de nosotros cómo los pasamos, porque podemos sacar mucha bendición de eso y podemos estar en gozo y en paz y en armonía durante el proceso, aunque haya aflicción. Obviamente es una paradoja, porque sí, va a haber momentos de dolor, pero aún el mismo Señor nos consuela y está con nosotros. Pero nosotros tenemos que mantenernos fiel a Él y entender, no sé cuál es el propósito de esto, Señor, pero sé que cuando termine voy a ser más parecido a Cristo. No sé cómo, no sé para qué. Nosotros no precisamos entender las cosas. Precisamos descansar en Él, confiar en Él, en que Él tiene el control, en que Él está manejando. Decimos, no sé para qué es esto, no sé por qué me pasa esto, pero sí sé que Dios va a sacar algo bueno. ¿Por qué? Porque tiene propósitos eternos en Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos fieles. Dios quiere forjar a Cristo en nosotros y nosotros debemos querer que Cristo sea forjado en nosotros. Y para eso, flojitos y cooperando. Dejarnos tratar por Dios. Descansar en Él. Él no nos abandona, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos bendice. Nosotros nada más tenemos que estar cerca de Él, aferrados a Él, descansando en Él, confiando en Él. ¿Ustedes creen que Dios es lo más sabio que existe? Digo, podemos ver la creación, lo espectacular de todos los detalles, ¿sí? Micro, macro, y todo es perfecto y exacto. Eso muestra la sabiduría de Dios. ¿Podemos confiar en un Dios sabio? Entonces podemos descansar en Él. Si Él tiene el control, si Él es sabio, si Él es amoroso, si Él es misericordioso, podemos completamente abandonarnos a Él y decir, estamos en las mejores manos. ¿Qué es lo que hizo David cuando le dieron 3 tipos de juicios? Y uno de ellos era manos de enemigos y uno era manos de Dios, dice, en las manos de Dios, porque su misericordia es inagotable. Entonces, no caiga yo en manos de mis enemigos, sino en las de Dios. Y tomó un juicio en Dios, pero cerca de Dios, ¿sí? Entonces, Él no abandona, pero a veces somos como su pueblo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó con el pueblo? Vieron la mano de Dios y salieron y rápido se estaban quejando. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto, ojalá muriéramos aquí porque allá al menos teníamos comida, allá teníamos eso. O sea, quejándose. Nos trajiste para matarnos a este lugar. Así de, Dios les había preparado una leche que emana leche, una tierra que emana leche y miel. Dios ya dice, yo les voy a entregar todo esto. ¿Y qué sucedió? Mandaron a los espías, 10 llegaron a decir, no, pues sí, pero es que están bien grandotes. Y así, no, pues. Pero 2 dijeron, no, pero podemos vencerlos en el Señor. Él nos dará la victoria. Él nos lo prometió. Él lo va a cumplir. Hombres de fe. Y todos, no, porque pues, no, ya todo está bien feo. Vieron la mano de Dios, las promesas de Dios, y aún así rehusaron. Esos 2 hombres entraron, vieron la tierra prometida. De toda la generación, solo ellos 2. ¿Quién fueron? A ver, ¿quién sabe? Josué y Caleb. Solo ellos 2. Pero el pueblo entró en la necedad, en la desesperación, y a pesar de que Dios no los abandonó, no recibieron las bendiciones. Pudieron haberlas recibido, pero no lo hicieron. Entonces a veces nos quejamos durante el proceso y renegamos durante el proceso. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué permites estas cosas? Y nos indignamos, nos dolemos y eso. Y nos olvidamos de quién es nuestro Dios. Como si Él estuviera ajeno.
Como si él dijera, ay, es que, ¿sabes? Ya no pude, yo no pude con esta situación, se me salió de las manos. Así, pues, ¿qué clase de Dios tenemos entonces? Ese no es un Dios digno de creerle y de confiar, pero nuestro Dios sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar a Dios durante el proceso. No siempre es fácil, pero darle gracias a Dios. Señor, este tiempo es difícil, pero gracias, porque sé que me estás formando. Uno de los procesos que yo pasé, recuerdo que una de las cosas que yo un día orando a Dios, me acordaba de David y decía, gracias Señor, porque bueno me ha sido haber sido humillado. Necesitaba, Señor, que tú me humillaras de esta manera. Y no es fácil, no es agradable, pero cuando ves la mano de Dios dices, Señor, tú quieres forjarme y yo necesitaba esto. Entonces bendecimos a Dios. Pero también si nosotros soportamos la prueba, aún durante la prueba encontraremos bienestar y bendición, como lo encontró José. Aún durante la prueba, durante esos 13 años, obtuvo mucha bendición durante el proceso, obtuvo prosperidad, obtuvo bienestar, obtuvo paz, obtuvo gozo. Eso es lo que causa la fidelidad. Y el último punto es que Dios se glorifica. Nosotros, si nos mantenemos fieles a Él, siempre lo glorifica a Él. Y Él se glorifica mucho con el resultado, ¿sí? Como José esperó esos 13 años más 2, porque 13 años estuvo en proceso y todavía 2 de hambre en lo que se dio a conocer a sus hermanos. O sea, fueron 15 años en que tardó en entender el propósito de Dios. Él trabajando y diciendo, bueno, pues ya por fin Dios ya me restauró y Dios ya me bendijo después de tanto sufrimiento aquí como gobernador de Egipto. No era el propósito. El propósito era preservar a su pueblo elegido. Y eso es lo que sucedió. Después, cuando vio a sus hermanos inclinarse a él, probablemente la última vez, se acordó de los sueños. Dijo, es esto lo que Dios había hablado hace 15 años. Entonces reconoció la mano de Dios en cada momento. Y en lugar de vengarse de sus hermanos, los consoló. Vamos a ver otro texto. Capítulo 50. Capítulo 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Bien que sabían, ¿verdad? Verso 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirán a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré. Fíjense esto, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así consoló y les habló al corazón. No busco venganza, no busco reproche, al contrario. O sea, él podría haberles reprochado y decir, oye, se pasaron de lanza ustedes, no manches, no me hubieran hecho. No, y dice que les habló al corazón, dijo, es que no lo hicieron ustedes, Dios lo permitió. Y había un propósito muy grande. Y hoy lo estamos viendo. Y dice que los consoló, y me encanta esa parte, y les habló al corazón. Trajo un buen consuelo a ellos. Dios se glorificó a él. Entonces muchas veces Dios nos procesa y a veces terminamos viendo el propósito en Dios y lo glorificamos. Pero no siempre vamos a ver el propósito, no siempre lo vamos a entender. A veces va a tardar años. A José le costó 13 años, 15 años entender el propósito de todo eso. Todavía cuando vio a sus hermanos lo recordó, se endureció, pero después entendió.
Todo proceso que nosotros vivamos tiene un propósito de parte de Dios, para bien. Por ejemplo, si nosotros queremos servir a Dios, Dios nos va a procesar en muchos aspectos para prepararnos para un ministerio, para una obra o para lo que sea. ¿Por qué? Porque es lo que hace Dios. Dios capacita. Nosotros creemos, bueno, voy a capacitarme en un instituto. No, eso es como kindergarten. No. Dios te procese para el ministerio que Él te va a dar. Es diferente. Porque Dios te va a procesar de una manera muy diferente. Ahora, y no digo que esté mal estudiar en un instituto la teología. No está mal. Pero realmente la preparación que uno necesita es la de Dios. Porque en los institutos no te tratan la humildad, no te tratan la soberbia, no te tratan un montón de cosas. Al contrario, sales de ahí más soberbio, así de, ya sé más que todo el mundo, ya soy capaz de hacer esto. Y Dios dice, uy, no. Ahora vamos con el carácter y una rastriza de unos cuantos años que a veces necesita uno, ¿no? Digo por experiencia. Entonces, Dios nos prepara para muchas cosas, a veces antes de bendecirnos, porque nos forja, nos prepara. Y eso es bueno. Y eso es lo que debemos aprender a ver. A veces nosotros solo vemos a Dios cuando hay bendición, cuando hay prosperidad, cuando estamos contentos, cuando nos va bien. Y eso es un error muy grave, porque a Dios se le ve en todo, porque Dios está en todo, Dios tiene el control de todo, y Dios nos ama tanto que aún durante el proceso Él nos va cuidando. Como ese pequeño, cuando empieza a caminar, ¿qué hacemos? Lo soltamos, pero ahí vamos atrás de él. Y de repente se va a caer ahí, pero a veces lo dejamos que se caiga, porque sabemos que no le va a pasar nada grave, entonces diré, que se caiga. Se cayó, deja que se levante. Ya queremos ir nosotros. No. Los papás sobre todo tenemos que decir, deja, que se levante solito. Ya, se levanta. Es qué cruel, no, estoy enseñando. Lo que le digo a mi hijo, no es que a veces no te quiera ayudar, es que a veces tengo que dejar que tú lo hagas por amor, por aprendizaje. Entonces, son procesos. Y eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros, pero de una manera mejor, porque Dios sí tiene la capacidad de cuidarnos de una manera que nosotros como humanos no podemos. Y eso es hermoso, porque Dios nos ama tanto. A veces se nos olvida. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros. No hay mayor amor que ese. Y dice también en la carta de Roma, ¿cómo no nos dará en Él todas las cosas? Entonces, si ya Dios ya nos demostró su amor tan grande en la cruz, que no se puede mostrar más, ¿por qué no podemos ver su amor en todo y su cuidado y hasta en el proceso? Si Dios ya nos mostró, y a veces es, Señor, ¿sí me amas? Así de, es que estoy en un proceso, ¿sí me amas? Así de, ya di a mi hijo en la cruz, ya te mostré mi amor, o sea, ya no puedes tener una duda. ¿Por qué podrías tener una sola pizca de duda del amor de Dios si ya está mostrado en la cruz? No se puede. Pero tenemos que tener cuidado, porque así el pueblo no entró a la tierra prometida, no soportaron el proceso y se perdieron la bendición. Vieron la mano de Dios, pero cuestionaron cuando no había la bendición. Y entonces se rebelaron. Entonces nosotros tenemos que confiar en Dios durante el proceso, glorificarlo en todo tiempo. Él tiene el control. Y verás la bendición en esta vida y en la venidera, inevitablemente. Estar cerca de Dios es ver la bendición inevitablemente. Así que confía en que Dios sabe lo que hace y que Él se glorificará en tu vida a pesar de la adversidad. Y aunque a veces todo se vea gris, Dios tiene el control y Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué es lo que hace.
Y aquí voy a añadir un punto extra, que es imposible no ver a Cristo aquí. Cristo es ese hijo que complace completamente al Padre. El Padre dice, en él tengo mi contentamiento. Como José, que era el hijo amado, Jesús es el hijo amado. Y así como José fue odiado y repudiado por sus hermanos, Jesús también fue odiado por sus hermanos judíos, rechazado, menospreciado, odiado por muchos. Así como José soportó las pruebas, Jesús soportó todas y cada una de las pruebas. Lo que el pueblo de Israel no soportó en el desierto, Jesús lo soportó en el desierto. ¿Sí? El pueblo se quejó de que tenía hambre. Jesús soportó el hambre y dijo, no solo de pan vive el hombre. ¿Sí? El pueblo fue tentado para tentar a Dios. Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? El pueblo cayó en idolatría. Jesús, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Él venció. Pero no solo eso. José fue vendido como esclavo y Jesús fue vendido por el precio de un esclavo. $30 monedas de plata era lo que valía un esclavo, pero 30 monedas de plata era lo que valía un esclavo común, no un buen esclavo. Era el precio más barato que tú podías pagar por un esclavo. Y ese es el precio que pagaron por Jesús, 30 monedas. Dice Zacarías, bonito precio con el que me han estimado. Así como José fue usado su vida para traer bendición a Israel y a Egipto, Jesús dio su vida para nosotros para traer bendición y vida eterna para nosotros. Y así como José fue exaltado para ser gobernador de todo Egipto, Jesús fue exaltado hasta lo sumo para traernos salvación. Y no hay otro nombre bajo el cielo en que el hombre pueda ser salvo. Solo en el nombre de Jesucristo. Dios tiene el control de todo. Preguntas de reflexión. ¿Descansas en el control de Dios? ¿O quieres tomar el control de Dios? ¿Eres fiel durante el proceso o lo abandonas por falta de fe? ¿Glorificas a Dios y te dejas forjar o reniegas de la prueba? El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso es algo que dice la Escritura. Pablo le dice, estoy persuadido de esto. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Dios va a perfeccionarnos a imagen de su Hijo, pero eso muchas veces va a doler. Pero es lo mejor que nos puede pasar en esta vida, ser como Jesús. Pero debemos mantenernos firmes, entender que Él no abandona y nosotros tampoco tenemos que abandonarlo a Él. ¿Sí? Debemos que estar pegados a la vid. Él estará con nosotros, pero nosotros debemos estar con Él también. Debemos tener fe en Él siempre. Él tiene el control. Él quiere nuestro bienestar. Él quiere bendecirnos. Pero el proceso no siempre es como nosotros quisiéramos. O la bendición no siempre llega de la forma que nosotros quisiéramos. Muchas veces vemos el camino lleno de complicaciones, pruebas, dificultades. Debemos entender que Dios está ahí y Dios tiene el control. Debemos aprender a descansar en Él, a mantenernos fieles a Él, a mantener nuestra mirada en Él, por muy difícil que pueda ser. Y glorificar a Dios siempre, en la bendición y en la prueba, en el gozo y en la aflicción. Debemos glorificar a Dios en todo tiempo, porque Él es digno. Él es digno de toda la gloria. Y recordemos siempre a Cristo, que Él padeció por nosotros y también fue procesado por nosotros, pero se mantuvo fiel, cumpliendo el propósito del Padre para redimirnos y glorificando al Padre en todo tiempo, obteniendo el fin de nuestra fe, nuestra salvación en Él. Él no abandonó el proceso. Él lo terminó por amor a nosotros.
Conclusión. Dios tiene el control. Dios no abandona. Nosotros debemos mantenernos fieles durante el proceso y veremos cómo Él se glorifica en nuestras vidas. ¿Amén? Vamos a orar. Hermoso Dios, tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra. Solo tú eres digno, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la historia de José que nos enseña tanto. Es un gran ejemplo para nosotros. Nosotros aún no hemos padecido ni siquiera de cerca lo que José padeció y a veces estamos tirando la toalla, Señor. Ayúdanos a tener la fe de José. Ayúdanos a ser fieles como Él, pero sobre todo fieles como tú al Padre, Señor. Que cuando te humillaste, te mantuviste fiel todo el tiempo para viendo lo eterno, viendo el fin de nuestra salvación, Señor. Gracias. Ayúdanos a entender estas cosas y abrazarlas hoy, Señor, pero también abrazarlas más cuando pasemos por pruebas, por dificultades, por complicaciones, cuando seamos procesados, Señor. Que recordemos esto y que descansemos en ti, que tú eres Dios sobre todas las cosas y todas las cosas están sujetas a ti, no tú a ellas. Que tú eres soberano sobre todo, que tú eres poderoso, misericordioso, amoroso, majestuoso. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por amarnos de esta manera. Guarda esta palabra en nuestros corazones y sobre todo guárdala para el día de la prueba, Señor. Padre, también aprovechamos para poner delante de ti a la familia de nuestra hermana Marta. Te pedimos que traigas consuelo a sus corazones, que traigas paz, convicción de que ella está en tu presencia, Señor. Pero que también traigas arrepentimiento para que ellos puedan volverse a ti, poner su fe en ti. Que recuerden este tiempo de meditación, como dice tu palabra, que es mejor estar en el día del luto que en el día del gozo, Señor. Para que reflexionen. Y así también nosotros, Señor, reflexionar en este tiempo. Gracias te damos por su vida, por el tiempo que estuvo con nosotros, por su cariño, Señor. Gracias por su vida, Señor. Bendito seas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.